Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Hoy vamos a probar el teorema más importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Eh, bueno, un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, uno, una de las cosas que tal vez saltan a la vista aquí es el nombre, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, ¿no? Por lo regular en las ramas de las matemáticas, ¿no? Suelen haber ciertos resultados que llevan este nombre fundamental, ¿no? El teorema fundamental del álgebra, ¿no? Que todos los polinomios con variable compleja de coeficientes complejos tienen raíces, siempre tienen raíces, ¿no? Complejas, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Que dado cualquier número eh, entero o natural, ¿no? Se puede ver como una descomposición del producto de sus números primos, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí hay un teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es uno de los más famosos, ¿no? En, en el reino de las mates, y lo que va a establecer es una relación directa entre el concepto de la derivada de una función y la integral de una función, ¿no? Dicho de manera coloquial, dicho de manera un poquito superficial, pero esa es la esencia, ¿no? Es la derivada y la integral son operaciones opuestas, ¿no? Así como cuando yo tengo x cuadrada, ¿no? La operación opuesta es raíz cuadrada de x, así como cuando yo tengo la suma, la operación opuesta es la resta, de la multiplicación, la operación opuesta es la división, ¿no? Aquí la operación opuesta de la derivada es una integral y viceversa, ¿no? Ese es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Hay en realidad dos teoremas fundamentales del cálculo que justamente dicen cuál es la relación precisa en ambas direcciones, de la derivada hacia la integral y de la integral hacia la derivada, ¿no? Bueno, para esto, la vez pasada vimos algo que llamé la función área, ¿no? En el temario tiene otro nombre, con la función indefinida con variable el extremo superior de la integral, ¿no? Esta función es bastante intuitiva, ¿no? Tal vez es un poquito difícil de manejar a la hora de las cuentas, a la hora de hacer ciertas cosas, pero intuitivamente es bastante fácil, ¿vale? Yo tengo una función f, es una función integrable. La función f está definida en el intervalo a, b. Entonces simplemente yo me paro en a y voy de a algún punto x. El punto x es cualquier punto en el intervalo cerrado a, b. Y lo que hago es, por ejemplo, aquí me tomo este x1, ¿no? Este punto que está entre a y b, y lo que hago es calculo la integral de a x1, eso me va a dar un número real, porque la función es integrable en ab, puedo integrar de a x1, y ese número, que es el área debajo de la gráfica en el intervalo a x1, ese número real es lo que va a valer mi función definida como f mayúscula de x, ¿no? Si yo me cambio a x2, la función f de x2 es la integral de a x2 de f de t de t, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es, para cada punto x en el intervalo a, b, me estoy fijando cuál es la integral de a x. Ese número real lo asocio con esta función, ¿sale? Esta función está definida a partir de la integral, ¿sale? Justamente empezamos a ver cómo la integral es una operación muy noble, ¿no? En el sentido de que, ¿qué? Y de ahí su nombre, está aportando cosas nuevas, ¿no? No sé, pues está haciendo ahí cierto tipo de integración conceptual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vimos un ejemplo donde tengo una función f minúscula de x,
la función vale 0 en el intervalo 0, 1, y a partir de 1 la función vale 1 hasta 2, ¿no? Es una función bastante sencilla donde yo puedo calcular explícitamente con las herramientas que tenemos hasta ahorita cuál es esta función área f mayúscula de x, ¿no? La f mayúscula de x resulta ser esta función de aquí. Esta es la función área. Me dice, en cuanto yo me pare en un punto x en el intervalo 0, 2, f de x me va a decir cuál es el área debajo de la gráfica de f minúscula de x hasta ese punto. ¿Sí ven? Dense cuenta que, por ejemplo, aquí este es un ejemplo donde la función f minúscula de x es una función que es una función discontinua en el 1. Y sin embargo, la función f mayúscula de x es una función continua. ¿Sale? Esto va a pasar en general, ¿no? Es lo que acabamos viendo la vez pasada, ¿no? Si ustedes tienen que la función f minúscula es integrable en a, b, entonces va a resultar que la función área f mayúscula de x es continua en todo el intervalo a, b, ¿no? Dimos una prueba, ¿no? Tal vez un poquito larga para lo que están acostumbrados, ¿no? Es una prueba que les puse ahí una nota porque tal vez al último, eh, aunque la argumentación es clara, tal vez al último es un poquito confuso porque estoy haciendo algo distinto. Le puse unas notas al final ya en la edición que subí, ¿no? Porque cuando yo quiero ver continuidad y me dan una epsilon, yo tengo que dar una delta, ¿no? Explícitamente. Aquí hice un cambio, es un detalle, ¿no? Bueno, esta prueba la saqué del Spivak, ¿no? Y entonces sucede algo que es un poquito distinto. La X que yo doy está en términos de la delta, ¿sale? Es decir, todos los puntos X en el intervalo de la continuidad los estoy manejando con X0 más delta, pero delta es variable, ¿no? La vez pasada, ya con las prisas de acabar la clase, justamente alguien, no sé si fue Carlos o alguien más, pero alguien me preguntó, ¿por qué aquí estoy definiendo la delta, ¿no? Como que sea menor a epsilon entre m. Lo que pasa es que aquí estoy pensando la delta variable para mover esta x, ¿no? Y así es como salen las cuentas de una manera un poquito más elegante, ¿sale? En realidad, justamente con la notación de continuidad, la delta hubiera sido justamente epsilon entre m, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, esta función área es una función bastante noble que está aportando algo nuevo a la función de donde viene, ¿sale? Yo vengo de una función f que voy a integrar, puede ser discontinua, y resulta que la f mayúscula es continua, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí lo que viene es justamente el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? En este tenor, ¿sale? En este contexto, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer teorema fundamental del cálculo lo que va a decir es que si aquí le cambio integrabilidad por continuidad, si ven, a la f le estoy pidiendo algo más fuerte, ¿sale? Como la integración puede ser discontinua, ¿no? O como una función discontinua puede ser integrable, cuando yo le pido que la f sea continua, el resultado en la función área es que va a ser derivable. ¿Sí ven? Entonces, ahora yo le pido algo más a la función f minúscula, le pido continuidad, puede no ser derivable como el valor absoluto de x, ¿no? Como la raíz de x, etcétera. Y sin embargo, la función f mayúscula de x, la función área, va a ser derivable. Y aquí explícitamente se da la primera relación. Entonces, f mayúscula de x va a ser derivable y aparte la derivada de la función área f' de x va a ser la f minúscula de x, ¿no? Cuando yo digo que a la hora de tener una integral, a la hora de derivarla, me da el integrando,
me refiero de manera precisa a esto, ¿no? Hay que tener cuidado. Hoy voy a hacer unos comentarios cuando acabemos que son importantes porque justamente una cosa es la integral de a a b de f de t de t. Eso es un número real, pero cuando yo tengo esta función f de x y la derivo donde x es una variable, voy a obtener el integrando como función, porque f' de x es una función, ¿vale? Entonces, ese es el primer teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ya nos estamos acercando, ¿sale? A la respuesta de cómo calcular integrales sin tener que hacer sumas superiores e inferiores, ¿no? Ni límites de sumas de Riemann, ¿no? Entonces, aquí va el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Y entonces, este de aquí, cuando lo necesite escribir, simplemente le voy a poner TFC1. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Es exactamente lo mismo que en el teorema pasado. Si f es una función definida en un intervalo AB a los números reales, ¿sale? Es continua en el intervalo A, B, ¿sale? Y voy a volver a escribir la funcionaria y f de x definida como la integral de a x de f de t, ¿sale? Entonces, esta función f mayúscula de x, f de x es derivable, ¿vale? En a, b, y su derivada es justamente la función f minúscula de x. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Justamente como vamos a ver, las dos demostraciones del primer teorema fundamental y el segundo teorema fundamental van a estar apoyadas en un resultado que es básico en la teoría, ¿no? Que lo que hace es solidificar el concepto de derivada y de integral bajo continuidad, ¿no? Lo que voy a usar son los teoremas de valor medio para la derivada y para la integral, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas, vamos a demostrar este de aquí. Y ahorita comentar. Bueno, entonces, ¿qué? Voy a intentar hacerlo poco a poco, con los pasos claros, ¿no? Por demostrar que, ¿qué? Por demostrar que f de x es derivable en a, b, ¿no? Es decir, me voy a tomar un punto, sea C que pertenece al intervalo A, B, ¿sale? Por demostrar que existe el límite de quién cuando X tiende a C, ¿sale? De f de X menos f mayúscula de C entre X menos C. ¿Sale? Entonces, esto es lo que tengo que mostrar, que existe el límite de este cociente en la definición de la derivada de una función real, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, antes que nada, me voy a fijar en el numerador, ¿no?
Sí, las dos F son mayúsculas, ¿no? Según yo las estoy intentando hacer grandes y cuadraditas, ¿no? Las dos son mayúsculas, ¿vale? Entonces, que quiero ver que esta función área es integrable, ¿no? Entonces, nos fijamos, primero, nos fijamos, ajá, que es derivable. F mayúscula de X es derivable en AB, ¿no? Este de aquí, ¿quién es? Este de aquí sería F' de quién? F' de C, ¿no? Entonces, primero nos vamos a fijar en este numerador y luego ya hacemos el cociente. Primero nos fijamos en el numerador. Yo creo que me lo voy a traer para acá arriba para que quede todo pegado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, ¿sale? Paso a paso. Lo que tengo es F mayúscula de X menos F de C. Este es el numerador en este cociente, ¿no? Pero aquí se ve quién es f de x. F de x, esto es igual a quién? A la integral de a x, ¿de quién? De f minúscula de t. Y luego tengo que restarle f mayúscula evaluado en c. ¿Esto de aquí quién es? Esto de aquí es la integral de a c de f minúscula de t, ¿no? No he hecho nada, lo único que hice fue evaluar f mayúscula en x y restarle f mayúscula en c, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? A ver, déjenme meter un poquito de zoom, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto de aquí lo voy a poner en una sola integral, ¿sí ven? Esperen. Lo voy a poner solo en una integral. Esto es la integral de a x de f de t de t, ¿no? Y aquí voy a cambiar los límites de integración. Voy a poner c abajo y a arriba, ¿no? Recuerden que cuando yo hago esto de aquí, lo que tengo que hacer es multiplicar esta integral por un menos, ¿no? Entonces esto es más, ¿sale? Entonces tengo la integral de c a más la integral de a x, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Todo esto lo puedo poner en una sola integral, ¿no? Por las propiedades, por la operatividad de la integral. Esto es igual a la integral de c a x ¿Es en inglés? de... ¿Mandé? No. A ver, espérenme tantito. Ya. ¿No? Entonces, f de x menos f de c es igual a la integral de ¿qué? Es igual a la integral de c de x, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí voy a hacer un dibujo, ¿sale? ¿Sale? Voy a hacer dos dibujos. ¿Por qué? Porque yo tengo la integral de c a x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo una función, mi función f minúscula. Tengo mi función f minúscula, ¿sale? De a b, de a b, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, aquí tengo algún punto C, donde yo quiero ver que la función área es que es derivable, ¿sale? Y entonces, ¿qué? La x puede estar del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí ven? Aquí la x puede estar del lado izquierdo o puede estar del lado derecho de C, ¿sale? O sea, puedo tener un intervalo x, c o c, x, ¿sí ven?
Y entonces, ¿qué? Este de aquí, la pregunta es, bueno, lo voy a acomodar, ¿sí ven? Voy a acomodar dependiendo cómo está esto de aquí, de dónde está la X, ¿sí ven? Entonces, lo voy a poner en orden para que se vea. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual, la integral de C a X, oye, lo que quería hacer era poner un corchete, ¿sale? Voy a tener que esta integral es la integral de C a X de f de t dt, ¿sale? Sí que si C es menor a X, ¿no? Y voy a acomodarla para que los intervalos estén bien si tengo la integral de X a C, ¿no? Entonces, si X es menor a C, entonces, para que se vea natural, esta integral va de dónde a dónde, va de X a C, de f de t de t, ¿no? Es un detalle que hay que tener cuidado y que al final de cuentas no va a importar, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces ahí está, tengo esta integral que depende de dónde esté la X respecto a C, del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí ven? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a usar es teorema de valor medio, ¿sale? Para la integral. ¿Por qué? Ah, bueno, lo que pasa es que esta función que estoy integrando es continua y entonces puedo aplicar el teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces, por teorema, por teorema de valor medio para la integral, va a existir, ¿qué? Va a existir un xi que pertenece a qué? En el primer caso, ¿sale? En el primer caso tengo el intervalo c, x. Tengo una xi que pertenece al intervalo c, x, ¿sale? O tengo, ¿sale? Este de aquí es este de acá. O tengo una xi que pertenece al intervalo, ¿qué? Al intervalo x, c, ¿sale? Tal que qué, ¿no? Tal que esta primera integral, ¿en quién se convierte? La primera integral se convierte en quién? Ah, pues se convierte en f de xi, ¿sale? ¿Por quién? Por x menos c, ¿sale? F de xi por x menos c, ¿sale? Esta primera integral es esta de aquí por el teorema del valor medio para la integral, ¿no? Y la segunda integral lleva un signo menos. Entonces, aquí tengo este signo menos de acá, ¿no? Esta integral de x a c de f de t de t, cuando x es menor a c, es igual a ¿quién? Es igual a un f de xi, ¿sale? Multiplicado por ¿quién? Por la longitud, ¿sale? ¿Y la longitud quién es? La longitud, en el segundo caso, c está a la derecha de x, la longitud es c menos x, ¿no? Es un pequeño detalle que hay que tener cuidado, pero ¿qué? No importa, porque este de aquí, el primero, pues es f de xi por x menos c, pero en el segundo, este menos lo multiplico por c menos x. Y entonces, sin importar si la x está a la izquierda o a la derecha de c, tengo el mismo resultado. F de xi lo puedo escribir como que, digo, la integral, estas integrales, la puedo escribir como f de xi por x menos c. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces ya tengo este objeto de aquí, ¿sí ven? Y entonces, este de aquí es ¿quién? Este de aquí es el numerador f de x menos f de c. Ahora sí, ya puedo investigar qué pasa con el límite de la derivada, ¿no? ¿Sale? Entonces, otra vez, ¿no? Lo repito, ¿no?
¿Sale? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tengo? F mayúscula de X menos F de C. F mayúscula de X es la integral de A X de la función F minúscula, ¿sale? Entonces, aquí aparece la F mayúscula, pero la que estoy integrando en F mayúscula y F minúscula, y en F de X y menos F de C, es a la F minúscula. ¿Sí ves? La función área F mayúscula está integrando a la función F minúscula, ¿sale? De la cual quiero obtener el área, ¿no? Entonces, aquí luego, en el primer paso, la F mayúscula la F mayúscula en esta resta cambia a F minúscula en el integrando. En estos primeros pasos, lo único que hice fue ver esta resta de integrales como una sola integral, pero estoy integrando F minúscula porque así está definida la F mayúscula, ¿vale? A esta F minúscula, a esta integral, le aplico teorema del valor medio para la integral, ¿sale? Y nada más acabo de explicar para aquellos que tal vez también se hayan quedado un poquito, ¿no? Le aplico el teorema del valor medio y resulta que es f de xi por x menos c, sin importar si la x está a la izquierda de c o a la derecha de c. Simbólicamente es el mismo número, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, ya puedo, ¿qué? De nada, Carlos. Ya puedo, ¿qué? De aquí, ahora sí, lo que quiero hacer es, bueno, le voy a poner aquí una redacción, regresando al límite de la derivada, ¿sale? Lo que quiero ver es el límite cuando x tiende a c, por la derecha o por la izquierda, de f mayúscula de x menos f minúscula de c, entre x menos c, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, este numerador, por lo que acabo de decir, lo puedo ver aquí. ¿Como qué? Como f de xi por x menos c. Esto de aquí es igual al límite cuando x tiende a c, ¿de quién? De f minúscula de xi por x menos c. Y todo esto dividido entre quién? Entre x menos c, ¿no? Y aquí está xi, pues dependiendo de dónde está acomodada la x, está en el intervalo, pues cx o xc. ¿Sí ven? Ah, pero estoy tomando el límite cuando x tiende a c. Eso quiere decir que la x nunca es c. Entonces, x menos c nunca es 0. Entonces, esto de aquí es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual al límite cuando x tiende a c, ¿de quién? De f de xi. ¿Sí ven? O sea, esta parte del numerador se va con el denominador, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo? ¿Sale? Lo que tengo, ¿cuál es la imagen en los dos casos de lo que está sucediendo? Por aquí está el intervalo AB, AB, ¿no? Y entonces por aquí está mi punto X, digo mi punto C, lo puse en medio, y punto C, ¿no? Y entonces, ¿qué? X puede estar a la izquierda de C o puede estar a la derecha de C. Y entonces, este xi, ¿en dónde está? Este xi está aquí en medio, entre X y C, o entre C y X. ¿Sí ven? Entonces, este punto xi está entre x y c. Cuando x tiende a c, ¿qué le va a pasar al punto xi? A fuerzas también va a tender a c, ¿sí ven? Es decir, esto es el límite cuando xi tiende a c de f de xi, ¿sí ven? Estoy apretando hacia C la X y entonces automáticamente como Xi está en medio, la Xi también se va hacia C. ¿Sí ven? No importa en qué caso esté. Ah, pero la función F, ¿qué le pedí? A la función F le pedí, ¿dónde está? Que fuera continua, ¿sale?
Y entonces, como es continua, el límite de f de xi cuando xi tiende a c es ¿quién? Es f de c. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Este es el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c. Acabo de demostrar que existe y acabo de decir no nada más que existe, sino quién es f de c. Es decir, entonces, este límite, que es f' de c, es igual a quién? A f minúscula de c. ¿Sale? Y esto prueba que la f mayúscula es derivable y la derivada de f mayúscula es f minúscula evaluada en el punto C. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Dónde está? Lo que acabo de decir es, si tengo una función f minúscula que es continua, entonces su función f de x, que es la integral de ax, es derivable y f' de x es el integrando la f minúscula de x, ¿no? Bueno, vamos a salirnos un poquito de las hipótesis, ¿no? Ejemplo. ¿Qué es lo que tengo, no? ¿Qué es lo que... Vamos a dar una función, sea f de x igual a ¿quién? Va a ser 0 si x pertenece al intervalo 0, 1 menos el punto medio, que es un medio, ¿sale? Y voy a hacer que valga 1 si x es igual a un medio. ¿Sí ven? Entonces es una función que es integrable porque tiene una discontinuidad en un punto nada más, ¿no? O sea, de aquí lo que tengo es que la función de 0 a 1 vale 0, excepto en un medio, y en un medio vale 1, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta función f de x, ¿qué le sucede? F de x es integrable, ¿no? Ahora, en el contexto del teorema del primer teorema fundamental, esta función f de x no es continua, ¿sale? Pero f de x no es continua. ¿En dónde? No es continua en x igual a un medio, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces no le puedo aplicar ¿qué? No le puedo aplicar justamente el teorema, ¿sale? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con la función f mayúscula de x, ¿no? Por otro lado, ¿quién es f mayúscula de x? F mayúscula de x es la integral de 0 a x, pues de mi función f minúscula de x, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esta función f mayúscula de x? ¿Qué es lo que pasa con la función área? No tengo área debajo de la gráfica de la función f de x, ¿no? Aunque yo aquí tengo un punto, justamente ya argumentamos que la integral de funciones de este tipo es justamente ¿qué? Es 0, ¿sale? ¿Por qué? Porque el área debajo del punto donde la función es discontinua, no aporta nada, el área es 0, ¿sí ven? Entonces, esta de aquí para cualquier x es 0, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Tengo una función área, f mayúscula de x, que es igual a 0 para toda x que pertenece al intervalo 0, 1, ¿sí ven? Es decir, ¿quién es la funcionaria? La funcionaria en este caso, pues es simplemente la constante
0, 1. Digo, la constante 0 del intervalo, en el intervalo 0, 1. Ah, pero esta de aquí, que sí tiene derivadas, ¿sí ven? Y existe f' de x, ¿sale? Pues f de x es una constante, f mayúscula de x es una constante, y f' de x es ¿qué? F' de x es igual a ¿quién? Es igual a 0. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Aquí es, lo que puse aquí es f de x, que de hecho también es igual a ¿qué? Es igual pues a su derivada, f' de x, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? La f' de x no, aunque la f mayúscula es derivable, no es f de x, porque f de x en un medio vale justamente 1, ¿no? Entonces, aquí tengo ¿qué? Tengo un caso que se sale justamente de lo que me dice el teorema, pero f' de x es distinto a f minúscula de x. ¿Por qué ser igual al integrando si el integrando no es continuo? ¿Se ven? ¿Dudas, chicos? ¿No? Mm, Bueno, ese es el primer teorema fundamental del cálculo, ¿vale? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si yo defino una función en términos de una integral con el extremo superior variable, si el integrando es continuo, su derivada es el integrando, ¿no? Ahora, la segunda relación es la que, el segundo teorema, es el que se usa para calcular integrales, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Que cuando lo use, pues le voy a poner TFC 2, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Tengo una función integrable, sea f minúscula definida en el intervalo a, b a los números reales, ¿sale? Integrable en el intervalo a, b, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Si existe, ¿no? Esto va a ser importante, si existe una función continua, f mayúscula que va del intervalo a, b en los números reales, ¿vale? Y derivable, la derivabilidad se la voy a pedir en el intervalo abierto a, b, ¿vale? Tal que cuando yo derivo f mayúscula, me da f minúscula, ¿sale? Para toda x en el intervalo a, b, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, a partir de esta función f mayúscula, entonces puedo calcular la integral de f. Entonces, la integral de a b de f de x es, me tomo a la f mayúscula y la evalúo en los extremos. La evalúo en b, la evalúo en a. Y hago una resta. ¿Sí ven? Entonces, este es el teorema que se usa para calcular integrales, ¿no? Para calcular una integral
¿no? A menos que sea una función muy especial, lo que voy a hacer es buscar una función f mayúscula que al derivarla me dé la f minúscula. ¿Sí ven? Si yo puedo hacer eso, entonces no necesito hacer sumas superiores, sumas inferiores, sumas de Riemann. Lo único que tengo que hacer es evaluar la f mayúscula en b y en a y restarlas. ¿Sí ven? Este es el teorema fundamental del cálculo, el segundo. Y este es el que se usa para integrar funciones. Vamos a buscar antiderivadas. A esta función f mayúscula se le llama antiderivada, ¿no? A f de x la denotamos como la antiderivada. También se le suele llamar primitiva o primitiva de f de x, ¿no? Ahorita todos estos nombres nada más son nombres que tal vez van a usar pues, para hacer cuentas, ¿no? Si son físicos, cuando están en campos vectoriales, a la antiderivada se le llama función potencial y está relacionada estrechamente con información física en un campo vectorial. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con energía, ¿vale? Pero bueno, esa es una historia que después verán. Pero el chiste es, este es el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Dejen veo. Tengo aquí. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que probar ahora? Ahora tengo que probar que la integral de este de aquí es f de b menos f de a, ¿sale? Entonces, demostración. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es voy a dar una partición para el intervalo a, b, ¿no? Entonces, CAP igual a x0, donde x0 es a, x1, hasta xn es b, una partición del, del intervalo a, b. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Ahora me voy a fijar en este lado derecho, ¿sale? Entonces, observemos que ¿qué? Observemos que el lado derecho, que es f mayúscula de b menos f mayúscula de a, ¿sale? En términos de la partición, a es x0 y b es xn. Es decir, este de aquí yo lo puedo anotar con los elementos de la partición. Esto es f de xn menos f de x0. ¿Se ven? No hice absolutamente nada. Ahora sí voy a hacer algo. Voy a sacarme de la manga una suma telescópica aquí, que es igual a f de xn menos f de x0. ¿Sí ven? Esto de aquí es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual a f de xn menos f mayúscula de xn menos 1. ¿Sale? Y luego, ¿qué? Aquí esto es más, y luego aquí tengo f de xn menos 1 menos f de xn menos 2. ¿Sí ven? ¿Y qué? Así sucesivamente, ¿sí ven? Como la partición es finita, voy a poner un número finito de estos sumandos. Más ¿quién? Más f de x2
menos f de x1 y más f de x1 menos f mayúscula de x0. ¿Sí ven? Algo muy simple, simplemente lo desarrollé en algo más complicado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, es voy a pararme en la partición. ¿Sí ven? Esto de aquí, pues es simplemente la suma, la escritura compacta desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f mayúscula de xy menos f mayúscula de xy menos 1. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, aquí lo que tengo, vamos a hacer un dibujo. Yo tengo aquí una función f mayúscula, ¿no? Que es la función área. No sé, o sea, supónganse que es esta de aquí. Esta de aquí es f mayúscula de x, ¿no? Aquí está mi intervalo a, b, ¿sale? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, estoy partiendo este intervalo con una partición x1, x2, ¿no? x3 y así sucesivamente, ¿no? xn-1 y b es xn, a es x0, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, me voy a fijar en cada uno de estos cachos, ¿sí ven? Lo voy a traer por acá. O sea, me voy a traer estos cachos por acá. ¿Y entonces qué? Entonces lo que tengo en general es algo, lo voy a exagerar un poquito, que se ve algo así. Lo hubiera exagerado más. Bueno, es algo que se ve así, ¿no? Entonces aquí estoy parado en dónde? Estoy parado en el intervalo xy menos 1, xy. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Aquí tengo la función f mayúscula de x. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es la f mayúscula de x, le estoy pidiendo que sea continua en el cerrado a, b y sea derivable en el intervalo a, b, en el intervalo abierto, ¿sale? Es decir, aquí cuando yo me fijo en f mayúscula de x, ¿sale? Yo me fijo en la recta secante que une los puntos xy, f mayúscula de xy y xy menos 1, f mayúscula de xy menos 1, si ven, aquí estoy, este punto es xy, f mayúscula de xy en R2, y este punto es xy menos 1, f mayúscula de xy menos 1. Como f mayúscula es continua y es derivable, puedo aplicar teorema de valor medio para la derivada. ¿Sí ven? Es decir, aquí voy a poder encontrar un punto si y, ¿sale? Tal que cuando yo me fije en la derivada de f mayúscula en xi, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, déjenme meter zoom, es igual a la pendiente de la recta secante azul que une los extremos de la gráfica de la función en el intervalo xy menos 1, xy. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo es teorema de valor medio, ¿no? Teorema de valor medio para la derivada, ¿sale? Voy a poner aquí, lo voy a enunciar. Lo voy a enunciar con las etiquetas que estoy usando, sea f mayúscula, que va de xy menos 1, a xy en los números reales, ¿sale? La f mayúscula, f continua, y derivable
¿En qué? En el intervalo abierto xi menos 1, xi. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, existe xi que pertenece al intervalo xi menos 1, xi. Ay, ya se me salió un poquito. Tal que, ¿qué? Tal que la derivada, ¿no? De f mayúscula, f' en xi es igual a ¿quién? Es igual a la pendiente de la recta secante. ¿Y esa es quién? Esa es f mayúscula de xi menos f mayúscula de xi menos 1 entre xi menos 1. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, dejen, me alejo un poquito, es justamente cambiar este número f mayúscula de xi menos f mayúscula de xi menos 1, lo voy a cambiar por ¿quién? Por f' de xi por xi menos 1. ¿Sí ven? ¿Y eso lo voy a hacer en qué? Eso lo voy a hacer en cada subintervalo xi menos 1, xi de AB. ¿Sí ven? Es decir, esto de aquí es igual a ¿quién? Entonces aquí estoy aplicando teorema de valor medio. Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f mayúscula, la derivada de f mayúscula de xi por quién? Por xi menos xi menos 1. ¿Sí todo el mundo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, lo que estoy viendo es que estoy viendo, gracias Daniel, gracias Carlos, a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y lo acabo de ver como una suma, ¿sale? Le apliqué el teorema del valor medio, interviene la derivada de f mayúscula. Ah, pero de aquí, ¿qué? Lo que tengo por hipótesis es que existe una función f mayúscula, ¿no? Que es la que estoy observando, pero f mayúscula a la hora de derivarla me da f minúscula. ¿Sí ven? Es decir, aquí esto es igual a ¿quién? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos 1. ¿De quién? F' de xi es ¿quién? F' de xi es f minúscula de xi. ¿Sale? Porque la derivada de f mayúscula es f minúscula, ¿sí ven? Este de aquí lo cambio simplemente por f minúscula de xi. ¿Sí ven? Esto de aquí es por hipótesis, ¿no? F' de x, la mayúscula, es f de x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está este xi? Este xi con xi que pertenece a xi menos 1, xi. Son todos los, bueno, es un valor de la imagen de f en este intervalo. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Estoy aproximándome a quién? A la integral de la función. En este caso, lo que tengo aquí es que es una suma de Riemann, ¿no? Como vimos la integral con suma superior y como suma inferior, me voy a fijar que está atrapada. ¿Sí ven? Entonces, fíjense. ¿Cómo? MI, recuerden que M minúscula I era ¿quién? Era el ínfimo de las imágenes f de x, tal que ¿qué? Tal que x pertenece al intervalo xi menos 1, xi. ¿Vale? Y M mayúscula de I es ¿quién? Es el supremo
de las imágenes f de x, tal que x pertenece a x y menos 1, x y. ¿Sí ven? Entonces, m minúscula i es el ínfimo de las imágenes, m mayúscula de i es el supremo de las imágenes, y aquí tengo justamente una imagen de f en xi de i, donde xi de i es cualquier punto en el intervalo, ¿vale? Es decir, entonces, m minúscula de i es menor o igual que ¿quién? Que f de xi i. Y este de aquí es menor o igual que m mayúscula de i. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Pues entonces multiplico por la longitud del intervalo, que es xy menos 1, como la longitud es positiva, las desigualdades no cambian, xy menos 1, esto es menor o igual a m mayúscula de i por xy menos 1. ¿Sí ven? Este de aquí es que son áreas de los rectángulos por abajo de la gráfica de la función, por arriba de la gráfica de la función y alguno por ahí que esté entre ellos dos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces sumo, ¿sale? Pero a la hora de sumar, estoy sumando sobre todo los ínfimos por las longitudes. ¿Esto es qué? Esto es la suma inferior de f en la partición P. Esto es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por xi menos xi menos 1. Y del lado derecho me queda que la suma superior de f bajo la partición P. Ah, pero esto es ¿para qué? Para toda partición P, para toda P partición de A, B, ¿sale? Entonces acabo de meter esta suma que saqué por teorema de valor medio, por la suma telescópica, dado que f, la derivada de f mayúscula es f minúscula, ¿no? Acabo de deducir esto, pero mi función f minúscula es integrable, ¿sale? Entonces, y como f es integrable, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Ah, pues tengo que la suma inferior de f en la partición P es menor o igual que la integral de a b de f de x, ¿sale? Y esto es que esto es menor o igual que la suma superior de f en la partición P para toda P partición del intervalo a, b. ¿Sí ven? Y como pasa para toda partición, entonces, ¿qué? Estos dos números tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser exactamente el mismo. ¿Sí ven? Entonces, la integral de a b de f de x es igual a ¿quién? Es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por xi menos 1. Ah, pero este número, ¿de dónde lo saqué? Este número lo saqué, ¿de dónde? De f mayúscula de b menos f de a. ¿Sale? Esta suma de Riemann que tengo aquí es justamente, viene de f mayúscula de b menos f mayúscula de a. ¿Sí, todo el mundo? Y entonces, pues ya, acabo de demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, déjenme echar. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está. Esta es la prueba del teorema fundamental del cálculo, del segundo y del primero.
Voy a hacer varios comentarios, ¿no? Primero, el que ya les dije, nada más lo voy a volver a decir otra vez. Dense cuenta que para el primer teorema fundamental del cálculo, lo que usé fue el teorema del valor medio para la integral, ¿no? El teorema del valor medio para la integral, recuérdense que lo que les dice es que la integral de una función continua la puedo ver simplemente como el área de un rectángulo de base b menos a por la altura de alguna de las imágenes de la función, ¿no? Estoy relacionando la continuidad con la integral de manera consistente, ¿sí ven? Y en el segundo teorema fundamental del cálculo, estoy usando un teorema que se ve en la derivada, ¿no? En el cálculo diferencial, que es que igual, si yo tengo que mi función f mayúscula en este caso es continua y es derivable, entonces para la pendiente de la recta secante entre los extremos, yo puedo encontrar un punto en medio, en el intervalo, donde la derivada de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta secante, es decir, estas dos rectas son paralelas, ¿sale? Eso por un lado. Y algo todavía más importante, que a esta altura no se ve muy bien, ¿no? Pero fíjense, a ver, ¿en qué dirección lo platico? Bueno, lo voy a platicar en una dirección que tiene más carnita, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que voy a platicar, no? Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, ¿no? Son dos, no sé, ejemplos pensados. Pónganse que este de aquí es un volcán, ¿sale? Este de aquí es un volcán y este volcán está activo, ¿sale? Es decir, tiene lava aquí. Bueno, no sé si eso sea la definición de activo, pero tiene lava, ¿no? O sea, aquí hay lava, ¿no? Esta de aquí es lava. Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí lo que quiero explicarles un poquito es, yo quiero alguna información de lo que está pasando adentro, ¿no? O sea, puede ser que, yo quiero saber la temperatura en este punto, quiero saber la presión en este punto, quiero saber el campo electromagnético en ese punto, ¿no? Puedo querer buscar algún tipo de información. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la lava tiene una temperatura muy alta, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, si ustedes quieren meter algún mecanismo, algún aparato de medida, ¿no? Lo que va a suceder es que en cuanto lo sumerjan en el lava, en algún momento, en la lava, ¿sale? En algún momento ese mecanismo, por, por temperatura, por la temperatura de la lava, pues va a ser derretido, va a ser destruido, ¿sale? Supongo que, no sé, hay cierta tecnología donde uno puede meter algunos objetos y durar cierto tiempo, pero no sé cuánto tiempo puede durar para que sea funcional, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, bueno, yo no puedo meter un aparato, pero tal vez sí puedo hacer algo más simple. En la frontera donde está la lava, yo puedo medir información, ¿se ven? Y entonces la pregunta es, a partir de cierta información que tengo aquí en la superficie de la lava, yo puedo saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en este punto que está dentro, sí o no, ¿sale? Ese es un ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo tal vez es más llamativo, pero mucho más difícil de hacer experimentalmente, ¿no? Supónganse que aquí tengo un agujero negro, ¿no? Entonces, se empiezan a conocer algunas cosas de los agujeros negros, no nada más teóricamente, sino experimentalmente, pero todavía estamos muy lejos de saber muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con un agujero negro, no? ¿Sale? Básicamente, el agujero negro es un cuerpo supermasivo, tan masivo que no permite que la luz salga de él, ¿sale? Hay agujeros que rotan, hay agujeros que no rotan, pero la cosa es que
se piensa que hay un horizonte de eventos. ¿Sí ven? Aquí hay una esfera. Bueno, no sé si sea esfera. Creo que es un elipsoide. Pero bueno, aquí hay una superficie que es un horizonte de eventos. ¿Qué pasa con el horizonte de eventos, no? Lo que pasa es que cualquier partícula, cualquier objeto que pase de este horizonte de eventos ya no puede salir del agujero negro. ¿Sí ven? Y entonces es lo mismo, ¿sale? Es lo mismo que esta situación, ¿no? Más impresionante, menos fácil de hacer cosas, ¿no? Pero la cosa es la misma. Yo aquí adentro quiero saber qué es lo que pasa, quiero una información de lo que sucede en el agujero negro, pero yo no puedo entrar. ¿Sí ven? Yo lo único que puedo hacer, bueno, esto es muy imaginativo porque es algo que todavía no podemos hacer hasta donde conozco, pero tal vez yo puedo medir cierta información en el horizonte de eventos o cerca del horizonte de eventos, ¿no? Y entonces la pregunta es la misma. Si yo tengo cierta información en el horizonte de eventos, yo puedo saber qué es lo que pasa adentro del agujero negro o no. ¿Sí ven? ¿Por qué? Pues porque no puedo entrar. ¿Sí ven? Tal vez yo puedo medir aquí, ya no me acuerdo cuáles son las cosas que se miden en los agujeros negros: temperatura, presión, spin, campo electromagnético, ¿no? Entonces, si yo tengo ciertas informaciones de lo que pasa en el horizonte de eventos, ¿puedo saber qué es lo que está sucediendo adentro o no? ¿Se ven? Y entonces, bueno, todo esto va en la dirección justamente del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Del segundo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que yo tengo aquí es una función integrable, ¿no? Aquí tengo f de x. Está definida en un intervalo a, b, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, yo lo que quiero saber es la integral, el área debajo de la curva que forma la gráfica de la función f de x. Aquí tengo un dato que es la integral de a a b de f de x. ¿Sale? Dense cuenta que, ¿qué? Dense cuenta que para calcular este número tengo que hacer todo un show, ¿no? O sea, con sumas superiores y sumas inferiores, tengo que tomarme el conjunto de todas las particiones, tomar sumas inferiores, tomar sumas superiores, ¿no? Calcular las áreas, ¿no? O sea, sumas superiores y sumas inferiores, y que tomarme el supremo de las sumas inferiores, tomarme el ínfimo de las sumas superiores y ver si coinciden. ¿Sí ven? Yo lo que quiero saber aquí con la integral de la función es algo que está pasando adentro. ¿Adentro de qué? ¿Cuál es mi espacio aquí? Aquí mi espacio es el intervalo a, b. ¿Sí ven? Aquí tengo toda la lava, es algo tridimensional. El agujero negro es algo tridimensional. Aquí se pierde un poco, porque como estoy con cálculo de una variable, mi espacio aquí es el intervalo a, b. ¿Sí ven? Quiero saber alguna información relacionada con lo que está pasando adentro del intervalo a, b. Y lo que está resultando es que, si yo tengo una antiderivada de f minúscula de x, el cálculo de esta integral, que es una información de hecho infinita de lo que está pasando aquí adentro, simplemente lo que tengo que hacer es fijarme en los extremos y evaluar la antiderivada f en esos extremos. ¿Sí ven? Simplemente estoy evaluando en los extremos, en la frontera del espacio donde tengo mi deformación f de x, mi dominio es el intervalo AB, y solamente con la información de f de b, f mayúscula y f mayúscula en a, conozco la integral de la función. ¿Sí ven? Eso es parte de la potencia del teorema fundamental del cálculo. Está resolviendo de manera teórica un problema de este tipo.
¿sale? En el siglo XIX a este problema se le llamaba el problema de Dirichlet. Estaba puesto en términos de ecuaciones diferenciales o de variable compleja, pero el teorema fundamental del cálculo da una respuesta positiva a este problema en un contexto muy particular, funciones reales, en un espacio muy restringido. Sin embargo, la historia no acaba aquí, ¿sale? En cálculo 4, ustedes van a ver cosas muy, muy parecidas, ¿sale? Van a ver curvas, van a ver que en curvas cerradas, ¿sale? Ustedes pueden tener un campo vectorial en esa curva cerrada, bueno, afuera y adentro de la curva cerrada, ¿no? Aquí tienen un campo vectorial que es, por ejemplo, una función de R2 en R2, y ustedes quieren saber cierta información de adentro, de lo que está pasando de la curva, y es suficiente con que sepan cierto tipo de información en la curva, ¿sale? Y de hecho está puesto también con integrales, ¿no? Esto de aquí es el teorema de Green, ¿no? Del mismo modo, pero con superficies, ¿sale? Ustedes pueden tener una superficie cerrada o una superficie abierta, ¿sale? Aquí pueden tener una superficie cerrada o un cacho de superficie y pueden tener un campo vectorial en dimensión 3. Esto de aquí ya se acerca a cosas más reales, ¿no? Campo vectorial en dimensión 3, clásico por excelencia, pues el campo gravitacional, ¿no? O campos más interesantes que el gravitacional, un campo electromagnético, ¿no? Y entonces ustedes quieren saber cierta información, flujo, trabajo, etcétera, y entonces hay unos teoremas que responden de manera positiva a que si ustedes tienen cierta información adentro en el volumen de esta superficie o adentro de la superficie, es suficiente que sepan qué es lo que pasa en la frontera. Entonces aquí entra el teorema de Gauss o de la divergencia y entra el teorema de Stokes, ¿no? En variable compleja, para todos aquellos que vayan a llevar variable compleja, ¿no? Matemáticos y físicos, hay un resultado análogo, es el teorema de Cauchy, y el teorema de Cauchy es brutal en la teoría de variable compleja, porque gracias al teorema de Cauchy se pueden probar un montón de resultados muy fuertes que hay en el universo de las funciones derivables de variable compleja, ¿sale? Y todavía mucho más en general, este teorema de Stokes, que en cálculo 4 se ve aplicado en R3, en realidad es caso particular de algo mucho, mucho más general, ¿no? Hay un teorema de Stokes en geometría diferencial que les dice que si ustedes tienen un espacio de dimensión n, ¿no? Y quieren saber qué es lo que pasa dentro de ese espacio de dimensión n, si lo único que tienen que hacerse es fijarse en su frontera, que es dimensión n-1, y sacar cierto tipo de información. ¿Sí ven? Entonces, el teorema fundamental del cálculo, el segundo, me va a servir para calcular integrales, pero es un caso particular de algo mucho más grande en términos de la discusión de ciencia. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero saber algo, cierto tipo de información de adentro de algún espacio, pero yo no puedo acceder adentro del espacio, sino nada más por afuerita? Puedo saber a partir de la información que tengo afuera, saber qué es lo que pasa adentro, sí o no, ¿sale? Por ejemplo, para saber qué es lo que pasa dentro de un agujero negro, pues hace falta una teoría que explique eso. Este teorema es importante porque justamente los físicos que se dedican a esto han estudiado la posibilidad de que tal vez adentro de un agujero negro hay otro universo por sí mismo, ¿no? Pero es simplemente pues una conjetura o parte de la discusión, ni siquiera sé si llega a conjetura, ¿no? A una conjetura sólida, ¿no? Pero esa es la discusión. ¿Se ven? ¿Dudas, chicos?
Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces ahí está. Ese es el primero y segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y entonces para que aprendan a integrar, de aquí lo que voy a hacer es, me voy a pasar hacia técnicas de integración. ¿Qué son las técnicas de integración? ¿Sale? Justamente se trata, esperen, se trata de buscar esta antiderivada f mayúscula. ¿Y cómo la buscamos? ¿No? Pues como uno pueda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algunos comentarios, ¿no? Primero, ¿qué es lo que sucede? Yo ya conozco la derivada de un montón de funciones por todo lo que aprendí. ¿En qué? En cálculo diferencial, ¿sí ven? Y entonces, automáticamente ya tengo muchas antiderivadas, ¿no? Eh, antes de eso, sí, antes de eso voy a comentar otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer una diferencia porque en términos coloquiales, ¿no? De toda la facultad, de cualquier facultad, de cualquiera que haga cálculo diferencial integral, hay un, hay un lenguaje coloquial que se refiere a la integral de una función indiferentemente de si es el área debajo de la curva o de si es una antiderivada, ¿sale? Entonces vamos a hacer esa distinción, ¿no? Observación, ¿sale? Notemos, bueno, sea f de a b en R, ¿no? Integrable. Entonces, ¿qué? Entonces, la integral de a b de f de x, esto de aquí es un número real, ¿sale? Esto de aquí es un número real, ¿sale? Es, es un número real, de hecho, es el número real, es el número real que asigna el área debajo de la gráfica de f de x, ¿sale? Entonces, este de aquí es un número real, ¿sale? Yo lo que calculo cuando uso el teorema fundamental del cálculo es justamente ese número real. Ese número real es ¿quién? Es f mayúscula de b, ¿dónde está? F mayúscula de b menos f de a. Pero lo que uno suele buscar es el f mayúscula de x para hacer esta evaluación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si f, ay, ya cambié de pluma. Si f mayúscula de x, ¿sale? Es una antiderivada, ¿sale? De f de x, ¿sale? ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Cómo se denota la antiderivada? Denotamos a esta antiderivada como quién, ¿sale? Entonces, esto es algo muy común, se ve en todos los libros básicos, ¿no? Lo que hago es la f mayúscula de x la voy a denotar como el símbolo de integral, pero sin límites superiores, ¿sí ven? Simplemente el símbolo de la integral de f de x de x. Esta es notación común, nada más que dense cuenta que este es un número real y esto de aquí es una función, ¿sale? Entonces, este de aquí, la cual es una función, ¿sale?
Entonces, bueno, este es un detalle que no tiene mucha importancia, ¿sale? Justamente por el segundo teorema fundamental, pero tienen que estar conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Las técnicas de integración lo que van a hacer es buscar antiderivadas. Una vez que tenga la antiderivada, la evalúo en los extremos para obtener la integral definida, ¿sí ven? Entonces, eso es algo que está sucediendo, ¿vale? Eso por un lado, siempre que vea este símbolo, lo que estoy buscando es antiderivada. Por otro lado, quiero que observemos algo, porque justamente cuando yo busque una antiderivada, no voy a encontrar una antiderivada, voy a encontrar una infinidad de antiderivadas. Eso tiene que ver con esta proposición, ¿sale? Sean f, g funciones de un intervalo a, b en los números reales, ¿no? ¿Sale? De hecho, en cualquier dominio, ¿vale? Pero bueno, derivables tal que, ¿sale? Ah, no, sí lo necesito en un intervalo. Tal que las derivadas f' de x y g' de x son iguales para toda x que pertenece al intervalo a, b. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? Tengo dos funciones, esperen, tengo dos funciones que son derivables y sus derivadas son iguales. ¿Cómo van a ser las funciones entre sí? ¿Qué les va a pasar a las funciones? ¿Sí ven? Ahora, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. Lo que me está diciendo esta igualdad es que las pendientes de las rectas tangentes a f y a g son exactamente las mismas, pero tener pendientes que son las mismas no implica que tenga exactamente las mismas rectas, ¿no? Entonces, ¿qué? Puedo tener rectas que tienen la misma pendiente y no son la misma, es decir, rectas paralelas, ¿sí ven? Es decir, aquí, por ejemplo, yo puedo tener una función f de x y luego por aquí puedo tener a quién, puedo tener a una función g de x que en realidad es la misma, pero está subida cierta cantidad, ¿sale? Aquí está g de x. Si se dan cuenta, estas dos funciones en cada punto tienen que sus derivadas, hoy, bueno, más o menos no me salió tan chido el dibujo, pero sus derivadas son ¿qué? Son iguales. Las funciones no son iguales, pero son iguales salvo la suma de una constante. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la proposición? Si tienen dos funciones que son derivables, sus derivadas son iguales, entonces f de x es igual a g de x, ¿sale? Más alguna constante c, ¿sale? Y la demostración es muy sencilla, ¿no? Demostración, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es teorema de valor medio, ¿sí ven? Aquí lo que voy a hacer es usar el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribo? Sea x que pertenece a B, ¿no? Entonces, por teorema de valor medio, ¿sale? Existe si que pertenece al intervalo, ya sea a x, bueno, a x, sí está bien. El intervalo a x, tal que ¿qué? Tal que f' de quién? F' de xi es quién? Es f de x menos f de a entre x menos a, ¿no? Y g' de xi es igual a quién? Es igual a g de x menos g de a entre x menos a. ¿Sí ven?
Pero ¿qué es lo que sucede? Las derivadas de f y g son iguales en todos los puntos del dominio. Es decir, aquí tengo que f' de xi y g' de xi en el mismo punto valen exactamente lo mismo. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es que f de x menos f de a entre x menos a es igual a g de x menos g de a entre x menos a. Siempre y cuando x sea distinto de a, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues f de x menos f de a es igual a g de x menos g de a. ¿Y entonces qué? Entonces, pues f de x es igual a g de x, ¿sale? Más, ¿quién? Más menos g de a más f de a. ¿Y esto de aquí es qué? Esto de aquí es una constante c. ¿Se ven? ¿Y entonces qué? Entonces, esto de aquí está relacionado con qué? Está relacionado con antiderivadas. ¿Sí ven? Porque yo lo que quiero es buscar antiderivadas f mayúscula de x de f minúscula de x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí justamente tengo funciones donde la derivada vale lo mismo. Son iguales salvo una constante. Entonces, cuando yo busque una antiderivada, siempre hay que estar, ¿qué? Siempre hay que estar sumando constantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, voy a poner el otro comentario, ¿no? Entonces, lo voy a unir eso con lo que voy a decir ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, por cálculo diferencial, tenemos una librería. ¿De qué? Una librería de derivadas de funciones. Y por tanto, de antiderivadas. ¿Sale? Es decir que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? A ver, ¿cómo lo anoto? Voy a cambiar los colores. ¿Sale? Sea C igual a una constante, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién es f' de C? F' de C es igual a ¿qué? F' de C es igual a 0. ¿Sí ven? Entonces, la antiderivada de la función 0 es ¿quién? Es la constante C para cualquier C real. ¿Sí ven? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que la antiderivada de la función constante 0 de x es igual a cualquier constante c. ¿Ven? 2. ¿Sale? Si ustedes le calculan la derivada a la enésima potencia de x, f' de x a la n, esto de aquí, ¿quién es? Es n por x a la n menos 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, cuando ustedes le calculan la antiderivada de n a la x n menos 1 de x, ¿esto quién es? Esto es, pues, x a la n. ¿Sí ven? Hago un poquito de zoom. Pero entonces, ¿qué? Esto de aquí es cierto, pero lo voy a acomodar de tal manera que sea funcional para mí, ¿sale? Esto de aquí, entonces, lo voy a reacomodar. Voy a
ponerlo como la integral de quién, de x a la m, ¿quién va a ser? La antiderivada. La antiderivada de x a la m es x a la m más 1 entre m más 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando derivo x a la m más 1 entre m más 1 me da x a la m. ¿Sí ven? Y bueno, si ustedes lo que necesitan es integrar, esto lo voy a ir argumentando, ¿no? Pero me interesa que ya sepan integrar. Esta m en realidad es cualquier real excepto el menos 1. ¿Sale? Entonces, esta regla de aquí vale cuando m es cualquier real, ¿sale? Nada más que para eso necesitamos definir, por ejemplo, qué es x a la pi. Y para eso necesito la función exponencial y la función logaritmo, ¿no? Pero la regla vale en general, ¿vale? 3, ¿sale? Tengo las derivadas de todas las trigonométricas, ¿sí ven? F' de seno de x es ¿quién? Ah, pues f' de seno de x es coseno de x. Ah, y entonces, ¿qué? Esto implica que la antiderivada de ¿quién? De coseno de x es ¿quién? Pues es seno de x, ¿no? Y aquí me faltó algo que debí de haber puesto arriba. Tengo que, ¿qué? En lo que acabo de decir, justamente le tengo que sumar un más c a estas antiderivadas, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque a la hora de derivar, justamente no está leyendo la constante. Cuando derivo, esta c no cuenta, pero cuando antiderivo, sí está contando, ¿sale? Entonces aquí tengo la integral de coseno de x es seno de x más cualquier constante c. ¿Sale? Si derivo seno de x más c, me da coseno de x. ¿Sí ven? Es decir, la antiderivada no es única, hay un montón de antiderivadas, hay una infinidad. Y de hecho, luego van a encontrarse donde ni siquiera tiene que ser exactamente la misma regla de correspondencia en términos simbólicos. ¿Sale? Bueno, tengo f' ¿de quién? De coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿Y entonces qué? Entonces, la antiderivada de menos seno de x es ¿quién? Pues es coseno de x, ¿no? Pero la voy a acomodar de tal manera que aparezca limpia la integral de seno. Es decir, la antiderivada de seno de x es menos coseno de x más una constante. ¿Sale? 5. La derivada de tangente de x. ¿Sale? De la derivada de tangente de x es ¿quién? Es secante cuadrada de x, ¿no? Entonces, inmediatamente tengo la antiderivada de secante cuadrada. ¿Sale? La antiderivada de secante cuadrada de x es ¿quién? Es tangente de x más cualquier constante. ¿Sí ven? 6. La derivada de secante de x, ¿no? La derivada de secante de x es ¿quién? Es tangente de x, secante de x, ¿no? Y entonces su antiderivada, la antiderivada de tangente de x, secante de x, ¿es quién? Pues es secante de x más c. ¿Vale? 7.
la derivada de cosecante de x. La derivada de cosecante de x es ¿quién? Es menos la cotangente de x por la cosecante de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, la antiderivada de menos cotangente de x, cosecante de x, ¿es quién? Es cosecante de x, ¿no? Otra vez le quito este menos, ¿no? Sacándolo de la integral, pasándolo del otro lado de la igualdad. Entonces tengo que la antiderivada de cotangente de x, cosecante de x, es ¿quién? Es menos cosecante de x más c. ¿Vale? Otra trigonométrica básica, ¿no? 8. ¿Vale? ¿Quién es? Es la derivada de la cotangente, ¿no? La derivada de la cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, la antiderivada de menos cosecante cuadrada de x es, pues, cotangente de x, ¿no? Y otra vez la limpio para quitarle este menos. Entonces, la antiderivada de cosecante cuadrada de x es menos cotangente de x más c, ¿no? Voy a anotar dos más, ¿no? 9, ¿sale? La derivada de la exponencial, que es una función que tenemos que ver, ¿vale? ¿Es quién? Es ella misma. ¿Y entonces qué? Entonces, la antiderivada de la exponencial es ella misma, más alguna constante c. ¿Sale? Otra función que tenemos que ver es ¿quién? Es logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, f', la derivada del logaritmo natural de x, es igual a ¿quién? Es igual a 1 entre x. Y entonces, ¿qué? Entonces, la, la antiderivada de 1 entre x, ¿no? Que es justamente la única que saqué de la regla de la antiderivada de x a la m, cuando m es menos 1, ¿sí ven? La antiderivada de 1 entre x es logaritmo natural de x más alguna constante. Esta de aquí es importante porque justamente una forma común de definir la función logaritmo natural de x es así. El logaritmo natural de x se define como la función área de la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Esto es algo que vamos a ver. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, inmediatamente ya tengo una lista de antiderivadas, ¿no? Con las derivadas que ya conozco, ¿no? Me faltan las inversas de las trigonométricas que tal vez ya saben, pero esas las tengo que ver también, ¿sale? ¿Sí, compañeros? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, dense cuenta de, hay varias cosas que tal vez ya hayan tenido que experimentar en algún momento, si no las van a experimentar aquí, que es que, o sea, todo esto está muy bien, ¿no? Nada más que, por ejemplo, ¿quién es la antiderivada de tangente de x, ¿no? ¿Quién es la antiderivada de secante de x, ¿no? No están en la lista. Nada más tengo en las listas, pues las antiderivadas de las funciones que yo ya sé derivar, ¿sale? Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago justamente para encontrar antiderivadas, ¿no? Y eso es todo un rollo, ¿no? Vamos a ver justamente
cómo encontrar antiderivadas puede ser muy difícil. Hay unos casos, en algún momento lo vamos a platicar, en el que de hecho es imposible. Es imposible no porque no existan, sino porque la antiderivada no existe en términos de funciones elementales, de las que conocen. Polinomios, funciones racionales, trigonométricas, exponencial, logaritmo, ¿no? Por ejemplo, una función muy sencilla como e a la menos x cuadrada no tiene antiderivada, ¿no? Bueno, eso luego lo comento de una vez. Bueno, no, sí lo comento con más calma para decir un poquito de más cosas. Pero, por ejemplo, e a la menos x cuadrada es una función que se usa en probabilidad y en estadística, ¿no? Tal vez es la función más famosa en la pandemia, ¿sale? Es justamente el fantasmita, ¿sale? Bueno, lo voy a poner aquí sin comentarlo bien, eso luego lo hago para decir un poquito de más cosas. Pero, por ejemplo, e a la menos x cuadrada es una función de distribución en probabilidad, ¿no? Pareciera muy sencilla. Yo conozco la antiderivada de e a la x, ¿por qué no? La derivada de e a la menos x cuadrada. Bueno, esta de aquí, aunque es integrable, es derivable, ¿no? Es derivable, es continua, entonces es integrable. Esta de aquí no tiene antiderivada en términos de funciones elementales. O sea, con las técnicas que vamos a usar, no pueden encontrar una antiderivada, ¿vale? Y esta de aquí, pues lo que dice tiene que ver con cómo se distribuye la probabilidad en ciertos eventos. Para muchos, para la gran mayoría de eventos de probabilidad bajo ciertas características, justamente casi todos los eventos en su distribución se van hacia esta, ¿no? Es un teorema fuerte de probabilidad 2, ¿vale? ¿Qué más? ¿No? Nada más déjenme aquí para acabar la clase. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿Sale? La función que vieron en clase, ¿no? La identidad. F de x igual a x, ¿no? Ya con el teorema fundamental del cálculo, ya tengo a quién, ya tengo a su antiderivada, ¿sí ven? De aquí la antiderivada de x, que es lo único que tengo que hacer. Tengo x a la 1, entonces tengo x a la 1 más 1, que es x cuadrada, entre 1 más 1, que es 2, ¿sale? Pero esto de aquí le sumo una constante de integración, ¿sí ven? Es decir, no tengo una antiderivada, tengo una infinidad de antiderivadas, ¿no? Tengo aquí un montón de parábolas, una infinidad, ¿sale? ¿Y entonces qué? Entonces la antiderivada no es única, ni siquiera salvo suma de constante, ¿no? Aquí tengo x cuadrada más 1, x cuadrada más 2, x cuadrada más 3, ¿no? Cualquiera de estas que deriven les va a dar ¿qué? Les va a dar x cuadrada entre 2, ¿no? Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. ¿Sale? Cualquiera de estas que deriven les va a dar, ¿sale? Justamente la identidad. ¿Sí ven? Esta de aquí es f de x, ¿no? Y derivo y les da f minúscula de x. ¿Sí ven? Aquí voy a hacer un comentario, ¿no? Que es aquí, a la hora de hacer estas cuentas, poner esta constante o no, puede ser, es algo artificial, ¿sale? Yo nada más estoy buscando la antiderivada, ¿no? Y con resolver, con encontrar una antiderivada es suficiente, ¿no? En términos pragmáticos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esta C no pasa nada en la mate de calcular la antiderivada si se les olvida poner la C, ¿no? El profe de cálculo, un profe de cálculo, ¿no? A la hora del examen, alguien estricto les puede decir, si olvidaste la C, te voy a bajar puntos, ¿no? Pero matemáticamente no pasa nada. Ahora, aunque aquí no pasa nada, y esto tiene que ver con ecuaciones diferenciales, que es otra materia que van a llevar, esta C es importantísima en ecuaciones diferenciales.
¿sale? Una ecuación diferencial, pues es una ecuación que involucra una función y sus derivadas, ¿sale? Y entonces, en una ecuación diferencial, cuando están buscando una función que satisfaga la ecuación diferencial, si ustedes olvidan a la hora de integrar, porque se suele integrar, en algún momento, si olvidan poner la constante, van a mochar todas las soluciones, porque cuando uno encuentra una solución en ecuaciones diferenciales, si uno lo puede hacer analíticamente, lo que suele uno encontrar no es una solución, es una infinidad de soluciones a la ecuación diferencial. Y la solución, la infinidad de soluciones depende de esta constante C, ¿sale? Entonces, aunque en cálculo integral si se les olvida poner esta C, no pasa nada. En ecuaciones diferenciales, si se les olvida poner la C, no van a encontrar todas las soluciones y pueden fallar a la hora de modelar un problema real, ¿vale? Pero eso es algo que van a ver pues más adelante, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas, quejas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, según desde mi punto de vista, ¿no? Si aún no saben integrar, si ya saben integrar, pues no importa, pero si no saben integrar, lo que voy a hacer es pasarme a técnicas de integración para que tengan operatividad, para que tengan cierta soltura y también para que tengan cierta familiaridad con este concepto que hemos estado desarrollando, ¿no? La integral de una función. Una vez que veamos todo eso, todavía no voy a soltar la integral porque me hace falta ver un punto que es medular, que es nuclear, ¿no? El Spivak no se mete, ¿no? Y no se mete pues porque es un punto complicado, que es ver cuándo una función es integrable, cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para que la función sea integrable, ¿no? Por ejemplo, es suficiente que una función sea continua para que sea integrable, pero no es necesario. Yo puedo tener, como ya vimos, una función que es discontinua y es integrable. Entonces, ¿cuáles son las condiciones suficientes y necesarias? Tiene que ver con la longitud, entre comillas, con la medida, usando una mejor palabra, del conjunto de discontinuidades de la función. Si la medida del conjunto de discontinuidades es prácticamente nulo, entonces voy a poder integrar a la función. Esas son las condiciones suficientes y necesarias. Entonces, una vez que veamos técnicas de integración, me voy a ir hacia allá porque es un tema delicado donde ya necesito que tengan cierta soltura con la integral, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿No? No, profe, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, entonces, pues prácticamente son las 4. Aquí la dejamos y empezamos con las técnicas de integración, ¿vale? Pues nada, entonces cuídense y nos vemos el viernes, ¿vale? Bye. Gracias, hasta luego. De nada. Hasta luego.